Otra entrevista interesante y oportuna por la fecha, por lo anunciado hoy. Tenemos aquí en Televisión Pública Noticias. Ya estamos con Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación. Muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Hoy Alberto Fernández, junto a usted, ha anunciado el lanzamiento del Plan Gas, ya hablado en su momento, hoy ya con cifras concretas, entre otras la inversión de 6.500 millones de dólares. ¿Dónde apuntaría esa inversión puntualmente? Sí, la verdad que la decisión del presidente con el decreto 892 del 2020 que nos da el puntapié para al ministro de Economía, de quien depende la Secretaría, y a la Secretaría de Energía, en poner en marcha este plan gas, lo que está buscando y el objetivo concreto es producir 30.000 millones de metros cúbicos para sustituir importaciones. Básicamente, no hacer nada significaría ir a importar energía mucho más cara. Por eso este plan de estímulo va a establecer un esquema donde el ahorro fiscal va a superar los 2.500 millones de dólares, el ahorro en divisas va a superar los 9.000 millones de dólares y el impacto en las economías regionales, por darte un ejemplo, solo en regalías las provincias van a recibir más de 980 millones de dólares en estos 4 años. Esos 30.000 millones de metros cúbicos de gas que no vamos a importar, lo vamos a producir con trabajadores argentinos que en vez de estar suspendidos van a estar en los equipos perforando, con pymes que se van a ir involucrando de manera creciente porque hemos puesto todo un capítulo para que el valor agregado nacional sea creciente. O sea, las productoras tienen que traer un plan de inversión donde año a año cada vez se hagan más cosas en pesos. Y eso se va a controlar, se va a sancionar si no lo cumplen. Pero era necesaria esta herramienta. ¿Qué tipo de sanciones? Y sanciones que tienen que ver justamente con los estímulos que le estás dando en función de la actividad. No recibirlos. En principio, yo diría que es un esfuerzo, una inversión fiscal, pero rápidamente se transforma en un ahorro fiscal para el Estado, además de todo ese valor agregado, ¿no? No solamente más industria nacional, más pymes, sino el ahorro en divisas, que es importante más en este momento. Sí, Darío, ¿cómo le va? Bueno, mi pregunta está vinculada a la situación de los trabajadores dentro de la producción energética, ¿no? ¿Cómo venía siendo afectada el rol de los trabajadores dentro del sector energético gracias a la pandemia y cómo cree que a partir de esta implementación y desarrollo del Plan Gas puede mejorar? Mira, lo que va a establecer este Plan Gas AR que ha anunciado el presidente y que ha establecido el decreto y nosotros la resolución de la Secretaría, esto es producto no de la pandemia, esto es producto de un declino que estamos teniendo muy importante, 7,5%, un declino más que importante, que se dio en función de decisiones contradictorias en los últimos años que hicieron que la industria desconfíe. Y cuando desconfía deja de invertir. Y si no hay inversiones empezamos a tener un declino fuerte. ¿Por qué te digo lo del declino cuando me preguntás por los trabajadores? Porque cuando hay declino o hay desinversión, los trabajadores en vez de estar en los equipos perforando, están en la casa suspendidos. Justamente esta herramienta y estos 6.500 millones de dólares que se van a invertir producto de esta decisión de certeza y certidumbre que da un presidente, aún en un mundo en pandemia, establece reglas claras, previsibilidad, que es lo que hace falta. Eso va a hacer que los trabajadores, en vez de estar suspendidos, estén en los equipos perforando. Pero va a hacer también que las pymes se vayan sumando de manera creciente. Las pymes también son grandes formadoras de empleo, con lo cual nos va a asegurar más trabajadores en la actividad. Acá lo importante es que esto se genere un círculo virtuoso donde las inversiones se transformen más trabajo, más producción nacional. Estamos hablando de gas argentino producido por trabajadores argentinos en vez de ir a importar energía. Así que el impacto va a ser positivo para los trabajadores sin lugar a dudas. Ahora una consulta, un asterisco, porque ya que estábamos hablando de los trabajadores, de lo que ha sucedido en los últimos años, ayer Martín Guzmán en una entrevista que dio en el diario Página 12 hablaba sobre el descongelamiento de tarifas. Él anunciaba algo así como un nuevo sistema que busque los equilibrios. ¿Ya se puede hablar de algo puntual para lo que viene? Mira, nosotros tenemos un proceso y una tarifa congelada por una ley, la ley de solidaridad, una ley que me tocó ser miembro informante y presidente de la Comisión de Hacienda en ese momento. Hoy me toca estar en este lugar. Pero eso ha evitado que apliquemos la RTI de la gestión anterior. De aplicar la RTI de la gestión anterior, el incremento sería brutal, sería una tarifa que no la podría pagar muchísima gente. Entonces lo que hay que intentar es repensar, entender cuál sería la consecuencia de volver a esa RTI de la gestión anterior. Y en ese sentido estamos trabajando en un esquema de transición que va a tener un impacto mucho menor. Nosotros tenemos que entender que hay un sector de la sociedad
Y para esto, además de hablar de tarifa, hay que hablar de utilizar bien los subsidios. El ministro ha planteado claramente mantener constante en términos del PBI los subsidios, no aumentarlos en términos del PBI, en términos porcentuales, se va a mantener en el 1.7%. Ahora hay que usarlos de una manera más inteligente. ¿Cuál sería? Porque parece un ideal, ¿no? Buscarlos de manera inteligente, pero ¿cuál sería, entendiendo la lógica de este país? Hay sectores más vulnerables que ahora tenemos herramientas para detectarlos, porque el gobierno reaccionó a pesar de la pandemia o en función de la pandemia, reaccionó y llegó con el IFE, llegó con herramientas que pudo individualizar mucho más. ¿Dónde están los vulnerables? Aquel sector más vulnerable. Ese sector no puede pagar el costo completo de la tarifa, entonces ese sector tiene que estar subsidiado. O sea, hay que imaginar que el año próximo los sectores vulnerables tendrán una tarifa distinta a aquellos sectores de estratos socioeconómicos distintos. Usando de una manera más inteligente el subsidio, vamos a poder aplicarlo a esos sectores. Perdón, ¿y a comienzo de año estaríamos hablando de esto? O, por ejemplo, a mediados del año que viene, en donde el incremento, por ejemplo, a la hora de estar en invierno, ¿no? Las tarifas suelen aumentar, ¿no? Entonces... No, yo lo que te digo, independientemente del esquema de descongelamiento, Bien. que seguramente no va a ser antes de marzo, porque para eso hay que hacer un proceso y que lleva su plazo y sus tiempos que están predeterminados, pero independientemente de eso, digo, tenemos que usar el subsidio de una manera más inteligente. Hay un 40% de la población, por lo menos, que no puede pagar el costo completo de la tarifa. Pero en el otro extremo hay un sector que supera el 15% que sí puede pagar el costo de la energía. Entonces también individualizar este sector es una tarea, pero individualizar el otro extremo, donde el porcentaje de sus ingresos o lo que vos destinás al pago de energía dentro del porcentaje de tus ingresos no tiene la misma incidencia que en estos sectores más bajos. Y en el medio te queda toda una porción de la población donde lo que vamos a intentar es que, digamos, ni en el extremo más vulnerable, ni en el extremo que sí puede hacer frente al costo de la energía, te queda un porcentaje que lo que vamos a intentar es que no deje de consumir otros bienes y servicios para tener que pagar la energía. Explicándolo sencillamente, no se tenga que dejar de comprar un jean, una zapatilla, porque todos los meses cada vez tiene que destinar más al pago de energía. Claro, pues no puede pagar la factura. ¿Cuándo se pone en marcha el plan gas AR, para decirlo? El plan gas AR ya está en marcha, y dimos todos los pasos que se tienen que dar. El presidente sacó el decreto, la Secretaría sacó la resolución, el 3 vamos a estar abriendo los sobres y el 15 de diciembre vamos a estar adjudicando. Completo. Gracias, secretario, como siempre. Gracias a ustedes. Va a hacer una pausa aquí en Televisión Pública Noticias. Quédense, hay una información, como siempre, interesante antes de las 22.